Hace unas horas fue arrestado el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. Última hora. Omar García Harfuch acaba de capturar en la colonia Narvarte de la Ciudad de México a Víctor Rodríguez Padilla, el exdirector general de Pemex, que durante 4 años sometió a su pareja a violencia familiar usando su cargo como escudo, que cuando ella amenazaba con denunciar, le respondía que era su palabra contra la de él, y que lo que hizo frente a su hijo de 5 años quedó grabado en video para que todo México lo viera. Esta tarde Harfuch lo encontró frente a un café en la Narvarte, y Víctor Rodríguez salió esposado escoltado por 3 mujeres agentes. Lo que los titulares no alcanzaron a contar es lo que más importa de esta historia, porque María Felicia Jiménez no pudo denunciar de inmediato. Su primera cuenta en redes para difundir los videos fue suspendida. Intentó hablar y alguien silenció su voz. Y cuando finalmente el video llegó a YouTube y todo México lo vio, quedó una pregunta que ningún comunicado oficial ha respondido todavía. ¿Quién suspendió esa primera cuenta? ¿Quién tenía tanto interés en que ese video no se viera? Esa respuesta existe. Está en la investigación. Y es lo que cambia todo lo que estás a punto de escuchar. Quédate. Víctor Rodríguez Padilla no era un funcionario menor. Era el director general de Petróleos Mexicanos, nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno. Un hombre con poder institucional, con recursos, con el respaldo del gobierno federal. Y mientras se dirigía a Pemex, mientras tomaba decisiones que afectaban a millones de mexicanos, en su casa en Morelos ocurría algo que él creyó que podía mantener en silencio porque nadie le iba a creer a ella antes que a él. María Felicia Jiménez Laví no era una mujer sin voz ni sin recursos. Era ingeniera nuclear, académica y docente de la UNAM, con carrera y trayectoria propias. Y aún así, cuando amenazaba con denunciar, él le decía que era su palabra contra la de él, que el poder que tenía era suficiente para silenciarla. Lo que no calculó es que María Felicia tenía algo que él no podía controlar. Una cámara de seguridad en su domicilio de Morelos que grabó lo que ocurrió el 15 de marzo. Y que ese video iba a terminar en YouTube frente a todo México. Y hay una capa de esta historia que ningún comunicado oficial tocó, porque el video muestra algo que va más allá del hecho en sí. Muestra a un hombre que actúa con la certeza de quien lleva años sin consecuencias, sin detenerse. Con la calma de alguien que cree que ese espacio y ese matrimonio son territorio donde las reglas que se aplican para todos los demás no se aplican para él. Y su hijo de 5 años buscando ponerse a salvo es la imagen que ningún mexicano que vio ese video va a poder olvidar. Y justo aquí es donde esta historia deja de ser una noticia y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Porque lo que Harfuch construyó no era solo una orden de aprehensión por violencia familiar, era el retrato exacto de un hombre que confundió el poder institucional con impunidad personal. Víctor Rodríguez Padilla no era un improvisado, sabía exactamente cómo funciona el sistema, conocía los tiempos judiciales y tenía los recursos para navegarlos, pero se creía más inteligente que Harfuch. Y esa arrogancia fue exactamente lo que Harfuch necesitaba para darle 3 golpes en silencio que el objetivo nunca sintió llegar. Mientras Víctor Rodríguez operaba convencido de que su renuncia pública a los cargos el 26 de junio lo convertía en un ciudadano ordinario que el sistema trataría con la misma discreción de siempre, Harfuch ya le había dado 3 golpes en silencio. 3 golpes que estaban desmantelando su escudo desde adentro, capa por capa, sin que supiera que ya estaba perdiendo una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. No fue el video lo que lo hundió. Fueron esos 3 golpes de Harfuch los que en retrospectiva acabaron con él y que cambian todo lo que estás a punto de escuchar. El primer golpe Yoka llegó cuando las 2 fiscalías entraron al caso simultáneamente. Víctor Rodríguez estaba tan seguro de que una sola denuncia en una sola jurisdicción podía ser manejada con tiempo y recursos legales que no calculó lo que significaba tener a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Morelos coordinadas sobre el mismo expediente. Le pareció la decisión más inteligente separarse públicamente del cargo, sin posición formal, menos presión mediática. Lo que no sabía es que esa renuncia pública activó la coordinación entre las 2 fiscalías que llevaban días construyendo el expediente en paralelo. Primer golpe adentro del expediente. El segundo golpe lo dio Harfuch cuando Víctor Rodríguez tomó lo que creyó era su decisión más segura. Convencido de que quedarse en la Ciudad de México lo mantenía en un entorno controlado donde sus contactos y sus abogados podían actuar con rapidez, siguió con una rutina normal en la colonia Narvarte sin modificar sus movimientos ni sus salidas. Calculó que la normalidad era cooperación implícita con el proceso. Lo que no calculó es que esa rutina le entregó a la policía de investigación una coordenada fija y verificada día tras día. Segundo golpe adentro del expediente. El tercer golpe fue el más costoso, y Víctor Rodríguez lo activó convencido de que era su movimiento más inteligente. Cuando el video se viralizó y la presión pública se intensificó, decidió hacer un comunicado público declarando que enfrentaría el proceso estrictamente como ciudadano
y que se alejaba de cualquier cargo para no interferir en las investigaciones. Calculó que esa declaración de buena voluntad lo posicionaba como alguien cooperativo que no necesitaba ser buscado, que quien se declara disponible no genera orden de aprehensión. Lo que no vio es que declararse disponible y cooperativo mientras mantenía una rutina fija en la Narvarte fue exactamente la confirmación que los sistemas de análisis necesitaban. Punto geográfico preciso, horario verificado, patrón de movimiento documentado día tras día por la policía de investigación. Todo lo que Harfuch necesitaba para ejecutar la orden estaba ahora en una sola dirección sobre la calle Monte Albán, en la alcaldía Benito Juárez. Lo que Víctor Rodríguez diseñó como gesto de cooperación fue el último dato que cerró su propio expediente. Tercer golpe. Cerco cerrado. A las 17:32 horas del 7 de julio, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México comenzaron a moverse en silencio hacia la colonia Narvarte en la alcaldía Benito Juárez, sin uniformes visibles, distribuidos en una zona comercial de alta afluencia, donde nadie que pasara por ahí podía distinguirlos de cualquier otro transeúnte. El objetivo estaba identificado en un punto específico de la calle Monte Albán, sin escoltas, sin abogados presentes, sin ninguna señal de que supiera lo que estaba ocurriendo a metros de donde se encontraba. El operativo en la Narvarte tenía una complejidad específica que lo hacía distinto a cualquier otro. No era una zona de riesgo ni un domicilio con salidas alternas. Era una calle comercial en una de las colonias más transitadas de la Ciudad de México a las 5 de la tarde. Decenas de personas, cámaras privadas en cada local, teléfonos que en segundos podían convertir cualquier movimiento en un video viral. La PDI llevaba días preparando cada detalle para que el contacto fuera invisible para todos menos para el objetivo. Y el objetivo todavía no sabía nada. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. Cuando los agentes comenzaron a cerrar el perímetro alrededor del punto donde estaba el objetivo, uno de los elementos reportó por canal encriptado que una persona acompañaba a Víctor Rodríguez en ese momento, y que esa persona había comenzado a mirar hacia distintos puntos de la calle con una frecuencia que no correspondía a alguien que simplemente espera en un café. No era pánico, era atención. El tipo de atención de alguien que está buscando algo sin saber exactamente qué está buscando. El centro de mando tuvo 90 segundos para decidir si aceleraba el contacto o esperaba. La decisión fue esperar. Los agentes mantuvieron posición congelada mientras el centro de mando monitoreaba en tiempo real los movimientos de las dos personas en el punto de contacto. Cada segundo que pasaba era un segundo más de exposición para los elementos posicionados en una zona con alta densidad de testigos. Pero actuar antes de que el perímetro estuviera completamente cerrado en todos los accesos de la calle era un riesgo que el operativo no podía permitirse. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos cambió el cálculo del centro de mando por segunda vez esa tarde. Lo que ocurrió en esos 3 minutos fue algo que el centro de mando no tenía en ningún escenario previsto. La persona que acompañaba a Víctor Rodríguez se puso de pie, dejó dinero sobre la mesa y comenzó a caminar hacia uno de los accesos de la calle que todavía no estaba completamente sellado. No era una salida casual. Era el acceso que los elementos de reserva todavía no habían cubierto. Si esa persona llegaba al punto de salida antes de que el perímetro cerrara, el operativo entero quedaba expuesto. El centro de mando tuvo exactamente 40 segundos. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. La persona que caminaba hacia el acceso no era un abogado, ni una escolta, ni alguien identificado en el expediente de Víctor Rodríguez. Era alguien cuya presencia en ese café a esa hora no correspondía a ninguna agenda conocida del objetivo. Alguien que los analistas no tenían registrado en ninguna de las bases de datos cruzadas durante la investigación. Y eso significaba una sola cosa para el centro de mando. Había una variable en el operativo que nadie había anticipado. Y esa variable caminaba hacia la única salida sin cubrir. Se ordenó cubrir el acceso norte de inmediato. Un elemento de reserva se redirigió en silencio hacia ese punto, mientras la persona seguía caminando sin acelerar el paso. 30 segundos de tensión absoluta en los que el elemento de reserva y la persona desconocida avanzaban hacia el mismo punto desde direcciones distintas. El elemento llegó primero. La persona se detuvo frente a una vitrina, sacó el teléfono y comenzó a escribir un mensaje. No salió. El acceso quedó cubierto. Y en ese momento, el centro de mando confirmó que el perímetro estaba cerrado en todos los puntos. Con el perímetro cerrado, el centro de mando comenzó a calcular el momento exacto del contacto. Víctor Rodríguez seguía en el mismo punto de la calle Monte Albán sin haber registrado nada fuera de lo ordinario. Lo que los agentes podían ver desde sus posiciones es que el objetivo tenía el teléfono sobre la mesa frente a él y que en los últimos minutos había revisado la pantalla 3 veces sin hacer ninguna llamada. 3 revisiones en menos de 10 minutos. El patrón de alguien que espera un mensaje que no llega. O de alguien que empieza a sentir que algo no está bien sin poder identificar exactamente qué. Y entonces la pantalla del teléfono de Víctor Rodríguez se iluminó.
Una notificación que los agentes no podían leer desde su posición, pero que el objetivo leyó, dejó el teléfono sobre la mesa y levantó la vista hacia la calle, por primera vez desde que los agentes habían comenzado a posicionarse. No era la mirada de alguien que busca a un conocido. Era la mirada de alguien que acaba de recibir información y que en ese momento está procesando si lo que dice esa información es lo que cree que dice. El centro de mando lo vio en tiempo real, y la orden que llegó en los siguientes segundos no admitía espera. La orden llegó en 2 palabras: contacto ahora. Los agentes cerraron la distancia en menos de 20 segundos. Lo que hizo Víctor Rodríguez cuando los primeros elementos se identificaron frente a él fue bajar la vista hacia el teléfono e intentar apagarlo antes de que los agentes lo alcanzaran. No llegó. El dispositivo quedó bajo custodia en los primeros segundos del contacto, y lo que tenía en la pantalla en ese momento es una de las piezas más importantes de todo este caso. Víctor Rodríguez Padilla quedó detenido a las 17:32 horas en la calle Monte Albán de la colonia Narvarte, sin resistencia, sin forcejeo. Fue esposado por 3 mujeres agentes hasta las instalaciones de la FGJ CDMX. Harfuch recibió la confirmación esa tarde: un detenido, 0 incidentes y un teléfono bajo custodia que nadie afuera de ese operativo ha descrito todavía. Lo que el teléfono tenía en pantalla no era una conversación familiar ni una agenda de trabajo. Era un mensaje recibido segundos antes del contacto desde un número no identificable, una sola línea que los analistas procesaron en las primeras horas. Y lo que decía conecta este caso con algo que va mucho más allá de una orden de aprehensión por violencia familiar. Ese número todavía no tiene nombre en ningún expediente público. El traslado hacia Morelos se ejecutó esa misma noche, directo al penal de Atlacholoaya. El exdirector de Pemex, que había declarado públicamente que quería enfrentar el proceso como ciudadano ordinario, ingresó al penal esa noche como exactamente eso, sin el cargo que durante años creyó que lo hacía diferente a cualquier otro. Y lo que esperaba en Atlacholoaya era más pesado que cualquier cosa que hubiera ocurrido esa tarde en la Narvarte. Y aquí es donde lo que parecía invisible dejó de serlo, porque la captura no terminó con las esposas en la calle Monte Albán. Terminó con el inventario de lo que salió del operativo bajo custodia. Ese inventario cuenta una historia que va mucho más allá de un exfuncionario detenido por violencia familiar. Lo que los analistas encontraron cuando procesaron el teléfono cambió el peso de todo lo que ya se sabía, y es lo que ningún reporte oficial ha descrito todavía. Lo que los analistas encontraron en el teléfono no era el historial de un exfuncionario que enfrenta cargos por violencia familiar. Era el historial de alguien que seguía activo en conversaciones que no corresponden al perfil de un ciudadano ordinario que acaba de renunciar a todos sus cargos. Contactos organizados por función, no por nombre. Conversaciones con personas que los analistas identificaron como operadores en distintas dependencias del gobierno federal. Y un patrón de comunicación que no se interrumpió ni el día en que el video se viralizó, ni el día en que renunció públicamente a sus cargos. Y eso que acabas de escuchar es el dato menor. Porque el mensaje que Víctor Rodríguez intentó apagar segundos antes de que los agentes lo alcanzaran no era un mensaje de apoyo ni de preocupación de algún conocido, era una instrucción. Una línea de texto que los analistas clasificaron desde el primer momento como una indicación sobre qué hacer y qué no hacer en las siguientes horas. Alguien que sabía que la detención era inminente le estaba diciendo exactamente cómo comportarse, y ese alguien todavía no tiene nombre en ningún expediente público. Cada contacto en ese teléfono dejó de ser un dato personal y se convirtió en evidencia de una red que usó el cargo de director de Pemex como nodo de influencia durante años. Porque lo que los analistas encontraron no eran conversaciones sobre la empresa petrolera ni sobre política energética. Eran conversaciones sobre cómo manejar la narrativa pública del caso desde el momento en que el video se viralizó. ¿Quién hablaba con qué medio? ¿Quién presionaba en qué dirección? ¿Y quién ordenó que la primera cuenta donde se publicaron los videos fuera suspendida? Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se sabía sobre este caso. Porque lo que comenzó como la captura de un exfuncionario por violencia familiar, empezó a verse como algo de una dimensión completamente distinta desde el momento en que los analistas procesaron esas conversaciones. No era un hombre que actuó solo y que creyó que podía silenciar a su pareja con su propio peso. Era alguien con una red activa que intentó hacer exactamente eso durante meses. Harfuch vio ese reporte esa noche. No dijo nada. Amplió el perímetro de la investigación hacia los contactos que intentaron controlar la narrativa desde el día 1. Hay algo que las autoridades saben sobre quién suspendió esa primera cuenta y que todavía no han dicho en voz alta. Porque si alguien con acceso a las plataformas o con influencia sobre ellas actuó para silenciar a María Felicia Jiménez antes de que su video llegara a toda la audiencia, la pregunta que los analistas llevan días construyendo tiene una dimensión que va mucho más allá de violencia familiar. ¿Quién dio esa instrucción? ¿Desde qué nivel se operó ese silenciamiento? Esa respuesta existe, está en el expediente, y cuando salga va a cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. Los contactos que intentaron controlar la narrativa desde el día en que el video se viralizó no eran personas anónimas ni operadores de bajo perfil.
Eran personas con acceso a medios, con influencia en plataformas digitales y con capacidad para mover hilos en distintas direcciones simultáneamente. Lo que los analistas documentaron no era una reacción espontánea de amigos preocupados por un exfuncionario en problemas. Era una operación coordinada con roles definidos, con tiempos específicos y con un objetivo claro: que el video no llegara a donde llegó. Alguien la diseñó, y ese alguien todavía no tiene nombre en ningún expediente público. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque entre los contactos del teléfono, los analistas identificaron un número que ya había aparecido en otra investigación activa de la Fiscalía, completamente distinta a este caso. Un número que no tiene ninguna conexión pública con Víctor Rodríguez, ni con Pemex, ni con el caso de violencia familiar. Un número que pertenece a alguien que en este momento tiene un perfil público completamente limpio y que esta noche sabe que su nombre apareció en el teléfono de Víctor Rodríguez en el momento de su captura. Cada contacto en ese teléfono dejó de ser un dato personal y se convirtió en evidencia de algo más grande. Porque lo que los analistas encontraron cuando cruzaron los números del dispositivo contra las bases de datos de la Fiscalía reveló una red de comunicación que conecta a Víctor Rodríguez con personas en al menos 3 dependencias distintas del gobierno federal. Personas que recibieron mensajes suyos después de que el video se viralizó, personas que respondieron y personas que en este momento no saben que esas conversaciones están siendo analizadas. Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se sabía sobre este caso. Lo que comenzó como la historia de un exfuncionario que creyó que su cargo lo hacía intocable, empezó a verse como la historia de una red que usó ese cargo como centro de operaciones durante años. No era un hombre que actuaba solo, era un nodo dentro de algo que tiene más piezas activas. Y esas piezas están en dependencias que todavía funcionan. Harfuch lo sabe, y esta noche tiene los nombres. Hay algo que las autoridades saben sobre el alcance real de esta red y que todavía no han dicho en voz alta. Si los contactos del teléfono incluyen personas en 3 dependencias federales distintas que respondieron mensajes de Víctor Rodríguez después de que el video se viralizó, la pregunta más incómoda no es por qué él creyó que podía silenciar a su pareja. Es quienes lo ayudaron a intentarlo. Esa respuesta existe, está documentada, y cuando salga va a cambiar completamente la escala de lo que creías que era este caso. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque la captura de Víctor Rodríguez no era el cierre de un caso de violencia familiar. Era la apertura de algo que Harfuch lleva semanas construyendo hacia nombres que todavía no han aparecido en ningún comunicado oficial. Una red de contactos en 3 dependencias federales. Una operación coordinada para silenciar a María Felicia Jiménez. Un número en otra investigación activa. Todo apunta en la misma dirección, hacia arriba. Y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. María Felicia Jiménez Lavie subió ese video a YouTube sola, sin apoyo institucional, sin escolta, con su primera cuenta suspendida y con un exdirector de Pemex diciéndole que era su palabra contra la de él. Lo que no sabía en ese momento es que su decisión de no rendirse iba a terminar derrumbando no solo a un hombre, sino a la red que lo protegía. Eso no es solo valentía, es el tipo de acto que cambia casos. Y Harfuch lo vio desde el primer momento que el video llegó a su escritorio. Cuando Harfuch habló después de esta captura, no improvisó una sola sílaba. La declaración fue esta: la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía de Morelos, ejecutó una orden de aprehensión contra un exservidor público por violencia familiar. Las investigaciones continúan para establecer el alcance total de los hechos y las responsabilidades de todas las personas involucradas. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual y cada una tiene 2 destinatarios distintos. Dijo todas las personas involucradas. No dijo el responsable fue detenido. No dijo el caso está cerrado. Dijo todas las personas. Plural. Esa construcción no describe a Víctor Rodríguez, lo trasciende. Harfuch no está hablando de un hombre esposado en la Narvarte. Está hablando de una red que intentó silenciar a una mujer y que en este momento tiene personas que respondieron mensajes, que presionaron plataformas y que tomaron decisiones que los analistas ya tienen documentadas. Y esas personas todavía no tienen una orden ejecutada. Dijo el alcance total de los hechos. No dijo conocemos los hechos. Dijo establecer el alcance total. Presente activo. Esa frase no estaba dirigida a los medios. Estaba dirigida a alguien que esta tarde leyó la declaración de Harfuch y que en este momento sabe que su nombre está en ese teléfono. Alguien que respondió un mensaje de Víctor Rodríguez después de que el video se viralizó y que entiende que establecer el alcance total significa que el siguiente paso ya tiene su nombre adentro. Víctor Rodríguez Padilla está esta noche en el penal de Atlacho Loaya. El exdirector de Pemex que le dijo a su pareja que era su palabra contra la de él, está esposado porque María Felicia Jiménez decidió que no. Pero lo que la captura de esta tarde dejó sobre la mesa no es el retrato de un exfuncionario que creyó que su cargo lo hacía intocable. Es el mapa parcial de una red que intentó silenciar a una mujer con contactos en 3 dependencias federales, con acceso a plataformas digitales y con alguien que esta tarde le mandó una instrucción segundos antes de que las esposas cerraran.
todo apunta hacia arriba, y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. ¿Quién suspendió la primera cuenta donde María Felicia publicó los videos? ¿Quién diseñó la operación coordinada para controlar la narrativa desde el día en que el video se viralizó? ¿Quién es el número que le mandó una instrucción a Víctor Rodríguez segundos antes de su captura y que todavía no tiene nombre en ningún expediente público? Esas respuestas existen. Están en el expediente. Y cuando salgan van a cambiar completamente la escala de lo que creías que era este caso. Porque lo que viene después de esta captura no es el cierre de nada. Es la apertura de algo que Harfuch lleva semanas construyendo en silencio hacia los nombres que están en la cima de esta red. El próximo video va a reconstruir exactamente quiénes intentaron silenciar a María Felicia Jiménez, qué conexiones tiene esta red con dependencias del gobierno federal y por qué lo que cayó esta tarde en la Narvarte es solo la primera pieza de algo que todavía no terminó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no se acabó. Suscríbete. Lo que viene es más grande que todo lo que acabas de ver.